Bienvenidos hermanos a nuestra reunión al servicio virtual y vamos a proceder a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Introducción a la adoración profunda. Este va a ser el primer mensaje de una serie de mensajes para que nosotros aprendamos a desarrollar una adoración profunda. Juan 4, 23 al 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la iniquidad, lo que significa y qué implicaciones tiene este asunto de la iniquidad sobre nosotros los cristianos y qué es lo que tenemos que hacer. Estuvimos hablando como parte del final de ese mensaje, cómo se limpia la iniquidad. Y quiero repasar brevemente los 4 pasos. Primeramente, reconocer la iniquidad en particular en nuestra vida, analizando nuestras debilidades. Entonces, hacer una lista de nuestras debilidades. Y cuando digo debilidades, significa todo aquello que esté inclinado a pecar, todo aquello que en lo cual puede ser que estemos cayendo con cierta regularidad. Eso está relacionado, analice la rama familiar, está relacionado a la familia, de parte de su padre y de parte de su madre. ¿Cuáles son las tendencias o inclinaciones? Porque muy posiblemente tenga usted la gran mayoría de ellas. Segundo, pedir perdón a Dios por esas iniquidades, porque así como usted peca y pide perdón, es bueno, es apropiado también pedir perdón por las iniquidades. Tercero, renunciar a cada una de ellas. ¿Cómo? Primeramente confesándolo con su boca. Yo renuncio a esta iniquidad, dando el nombre, renuncio a esta inclinación al mal. Recordemos que la iniquidad no es pecado en sí. La iniquidad es la inclinación hacia el mal y está arraigado en el ser humano. Es intrínseco en el ser humano. Lo trae por naturaleza. Pero en el Señor, Él desea que esa iniquidad sea de alguna manera invalidada. ¿Cómo lo hacemos? A través de estos 4 pasos. Renunciando, tercer paso, a la iniquidad. Decirlo, confesarlo que está renunciando y grabárselo en su corazón y en su mente, esa renuncia, para que el Espíritu le ayude a decir no a todo tipo de inclinación. Y cuarto, practicar la adoración profunda. Razón por la cual estoy trayendo esta serie de qué es la adoración profunda, cómo se hace. El cuarto punto, entonces, para erradicar o limpiarse de toda iniquidad y matar la iniquidad, es practicar la adoración profunda. Es cuando el espíritu mata a la carne. Solo con adoración profunda, no con adoración corriente. No con la adoración que tal vez usted suele hacer normalmente, sino con una adoración de intimidad, una adoración profunda. Es posible que el Espíritu aplique muerte a la carne de tal forma, de tal manera que no haya iniquidad en usted. La iniquidad esté muerta. No se manifieste la iniquidad en su vida. Si la iniquidad no se manifiesta, entonces no habrá espíritu de iniquidad que le vaya a promover a usted pues ser así, ¿verdad? No
no estarán alimentados esos espíritus, los cuales les pusimos el nombre de espíritus inmundos. No estarían ellos alimentados y por lo tanto no sería un medio por el cual Satanás usaría esos espíritus de iniquidad contra nosotros mismos. Recordemos que esos espíritus de iniquidad son diferentes a los espíritus demoníacos. Y eso lo estuvimos conversando la semana pasada. Si usted no ha visto este tema en particular, yo lo invito a que usted lo pueda ver en este canal. Ahora quiero aclarar algo respecto a los espíritus inmundos, porque muchos se confunden, porque en la palabra de Dios no parece que lo que yo hable de los espíritus inmundos se aplique a la Biblia o lo que está en la Biblia. Espíritus inmundos, la palabra inmundo significa impuro. Eso es lo que significa, que no es santo, pues, que es un espíritu dado a lo incorrecto. Eso significa espíritu inmundo. Entonces, espíritus inmundos son todos los espíritus malignos, absolutamente todos, incluyendo Satanás. Espíritu inmundo es el demonio corriente, espíritu inmundo es el principado, espíritu inmundo es una potestad, espíritu inmundo es Satanás y espíritu inmundo también son los espíritus de iniquidad. Pero en el vocabulario de liberación no se suele usar ese término, el término de espíritus inmundos no suele usarse. Por lo tanto, de igual manera yo califiqué a los espíritus de iniquidad como espíritus inmundos. Entonces, lo que vemos en la Biblia, cuando Jesús echa fuera, y dice en la versión Reina Valera, echó fuera un hombre que tenía espíritu inmundo y le echó fuera, obviamente está hablando de demonios, no está hablando de espíritus de iniquidad. En otras versiones no dice espíritus inmundos. Creo que la Nueva Versión Internacional dice espíritus impuros. Y hay otras versiones más que dicen también espíritus impuros. Entonces entiéndase eso para resolver el asunto de que algunos dicen, no, eso de espíritus inmundos no es lo que está diciendo el pastor Ann Mairena en la predicación de la semana pasada. Entonces entiéndase eso para aclarar ese punto. Así que cuando decimos que los espíritus de iniquidad, que son espíritus inmundos, pues estamos en la plena razón de decirlo y calificarlo de esa manera. No es el nombre del espíritu, es el calificativo del tipo de espíritu, que es un espíritu de maldad. Teniendo claro eso, pues entonces ya no hay un impedimento que podría tener alguien respecto al desconocimiento del término de espíritu inmundo, sabiendo que pues se aplica a todo tipo de espíritu que no es de Dios. Muy bien, hermanos. ¿Por qué es importante este tema del día de hoy sobre la adoración? Pues porque es la forma en que nosotros podemos vencer y anular la iniquidad, nuestra concupiscencia. Si anulamos la iniquidad, entonces el pecado, estaríamos venciendo los pecados, estaríamos venciendo las tentaciones, tendríamos la facilidad y el poder de Dios para poder salir victoriosos ante los ataques de Satanás en todas las áreas de nuestra mente y de cualquier tipo de tentación. Muy bien, entonces vamos a proceder con el tema en este día, que sería la introducción a la adoración profunda. ¿Por qué es importante la adoración? ¿Por qué es importante? Traigo 7 puntos por los cuales es importante la adoración. Primero, es el índice que marca nuestro crecimiento espiritual. La adoración marca
nuestro crecimiento espiritual y es el índice, es la medida de nuestro crecimiento espiritual. Si adoramos poco, nuestro crecimiento o nuestro nivel espiritual es bajo. Si adoramos mucho, nuestro crecimiento espiritual o nuestro nivel espiritual es mayor. No hay otra forma y otro factor para evaluar correctamente nuestro crecimiento espiritual y no hay forma más efectiva que a través de la adoración, verificándola. Ahora, mucha gente dice, pastor, yo adoro 5 horas diarias, pero no se nota la adoración en sus vidas. Entonces hay un reflejo de la verdadera adoración en el cristiano. Si estamos adorando correctamente, como acabamos de leer en Juan capítulo 4, 23 al 24, que debemos de hacerlo en espíritu y en verdad, se va a notar en los frutos, se va a notar en la fe que tenemos, se va a notar en la convicción, se va a notar en lo que hablamos, se va a notar en lo que pensamos, se va a notar en lo que decimos. Seremos mucho como Jesús es. Si hay realmente verdadera adoración, se va a notar. Si no hay verdadera adoración, significa que hay falsedad en la adoración. Si hay falsedad en la adoración, también se va a notar. ¿Cómo se va a notar? Bueno, con una vida infructífera cristiana, no suficientemente victoriosa, con pecados frecuentes, con enfermedades que podríamos estar teniendo, con ataques de Satanás, los cuales él podría estar venciendo en las áreas, no solamente mentales, sino áreas de nuestro cuerpo, porque estamos en una guerra. Como hijos de Dios, formamos parte del bando del reino de la luz y nuestro enemigo está en el bando contrario, en el reino de las tinieblas. Así que, ¿por qué es importante la oración? 1, porque es el índice que marca nuestro crecimiento espiritual. 2, ¿por qué es importante la adoración? 2, porque es la forma en que se nos evalúa el crecimiento en la palabra de Dios. Es decir, hay un crecimiento, es un requisito que nosotros cuando adoremos lo hagamos con la palabra de Dios. Alimentados por la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios antes de poder adorar. Entonces no es la adoración una práctica, una disciplina espiritual que simplemente voy a hacer a como me parece, porque tiene un requisito. Voy a mencionar más adelante qué otros requisitos hay, pero uno de ellos es conocer o recibir la palabra de Dios. No se puede adorar sin la palabra, y eso lo voy a explicar más adelante. Tercero, ¿por qué es importante la adoración? Porque es la forma en que se complace a Dios. Vimos en San Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que tales adoradores en espíritu y en verdad, el Padre busca que le adoren, porque Él se complace. El Padre se complace en la adoración. No hay nada más, no hay mejor acción que podamos hacer nosotros para complacer a Dios que la adoración. Adoración no solamente implica decirle a Dios cosas con nuestras palabras o implica cantar un canto, sino que adoración también tiene que ver con nuestros hechos, con nuestras acciones. Adoramos con nuestra boca, adoramos con cantos, adoramos con nuestra mente también y adoramos con nuestro cuerpo.
cuerpo y alma y espíritu, todo nuestro ser debe adorar a Dios. Pero es la forma en que Él se complace. Cuando le damos a Él verdadera adoración, Dios se satisface enormemente sobre aquellos que lo hacen. Y eso despliega, eso provoca de parte de Dios una serie de beneficios a favor de todos aquellos que se acercan a Él adorándole. Cuarto punto, ¿por qué es importante la adoración? Porque define el grosor de nuestro escudo espiritual. Nosotros tenemos un escudo, todos los hijos de Dios, tenemos un escudo espiritual. El maligno, Satanás, y sus demonios pueden enviar dardos, lanzas para penetrar en nuestras vidas, tocar nuestras vidas, pero no podrán ser atravesadas si tenemos un escudo de protección que tenga un buen grosor, un buen espesor. Pero si nuestro escudo es delgado, es fino, delgado, entonces las armas van a atravesar ese escudo espiritual y vamos a salir afectados. Y es allí pues cuando la gente se enferma, cuando la gente pues cae constantemente en situaciones mentales como angustias, depresiones y todo un sinnúmero de opresiones malignas, opresiones que no son agradables. Entonces el grosor de nuestro escudo es muy importante y tiene que ver, va en proporción directa con la adoración que tengamos. Si tenemos poca adoración, tenemos un grosor en nuestro escudo pequeño. Si tenemos mucha adoración de la correcta, adoración buena, tenemos grosor en nuestro escudo pues mayor. Y eso implica una mayor protección contra los ataques de Satanás. Quinta razón por qué es importante la adoración. Define el tamaño y poder de nuestras armas de guerra. La adoración define el tamaño y el poder de nuestras armas de guerra. Nosotros como guerreros espirituales tenemos espadas, tenemos también un escudo, tenemos un cinto, un cinturón, tenemos un apresto, tenemos un casco, y todas estas armas que tenemos, la calidad de esas armas, el poder de esas armas, la eficiencia de protección de esas armas va a depender de la adoración que tengamos. Podemos tener una espada, podemos tener un escudo, el escudo de la fe. Así se dice en Efesios capítulo 6, las armas del cristiano. Pero podemos tener un escudo muy pequeño. Sí, tenemos fe, pero fe pequeña, porque el escudo es pequeño. Y podemos tener una espada, pero la espada es pequeñita también. Entonces, a la hora de la guerra del mundo de las tinieblas contra este cristiano que tiene poca adoración, debido a que su escudo es muy pequeño, su espada es muy pequeño, entonces va a salir afectado. No ha desarrollado las armas con suficiente poder para salir vencedor. Entonces la adoración define ese tamaño y el poder de las armas de guerra. Entonces es sumamente importante para el guerrero. No es guerrero el que echa fuera demonios, porque eso es por autoridad, echar fuera demonios. Pero en la guerra personal no es solamente por autoridad. No es suficiente en la guerra personal tener una autoridad, sino que tienes que tener armas de poder.
Armas de poder que te defiendan y armas de poder con la cual puedas atacar y hacerle daño a aquel que viene a robar, matar y destruir. Sexta razón por qué es importante la adoración. Es el medio por el cual Dios aplica muerte a nuestra vieja naturaleza. La adoración es el medio por el cual Dios aplica muerte a nuestra vieja naturaleza, es decir, a nuestro yo. Recordemos que el espíritu es contra la carne es contra el espíritu, y la forma en que precisamente las iniquidades son muertas, es decir, nuestro yo, es a través de la adoración. Ahora, hago el énfasis de que no es una adoración superficial la que va a producir esto, no es una adoración tradicional o normal, sino que es una adoración profunda, una adoración de intimidad. Y es el tema de esta serie, la adoración profunda. Y vamos a ir evolucionando y poco a poco ir desarrollando este tema para que usted pueda ser un guerrero, un hijo de Dios que tenga adoración de profundidad. Séptima razón por la que es importante la adoración: aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando adoramos, el espíritu se fortalece. Nuestro ser interior se fortalece y se alimenta. Nuestro ser interior se alimenta de la palabra de Dios, pero también se alimenta de la adoración. La adoración es tan importante como la misma palabra de Dios. Las dos son esenciales en la vida cristiana. Así que aumenta nuestra fe, y si aumenta nuestra fe, aumentan muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Va a aumentar la presencia de Dios y va a aumentar el poder de Dios sobre nosotros. Entonces podríamos resumir lo que aumenta la fe, aumenta la presencia de Dios y aumenta el poder de Dios. Si eso es así, entonces vamos a tener respuestas a muchas cosas que antes no teníamos respuesta. Dios va a estar con nosotros en todo tipo de situación y vamos a tener la cobertura espiritual de parte del Padre, una cobertura que funcione realmente, porque nosotros estamos alineados en el propósito correcto del Señor y entendemos cuál es nuestro llamado. Obviamente usted tal vez se ha preguntado, es que yo no sé para qué Dios me llamó, cuál es mi llamado. El primer llamado que tiene un hijo de Dios es la adoración. El primer llamado. El primer ministerio y el ministerio base de todos los ministerios es la adoración. Sin adoración, sin sacar tiempo a solas con Dios, es imposible desarrollar un ministerio y que tú vayas y ejecutes bien el llamado o el propósito que Dios te ha dado, el ministerio o lo que Dios tiene para ti. Sin la adoración es imposible salir victorioso en la guerra espiritual. ¿Qué es la adoración? Pasamos ahora a este tema de qué es la adoración, una vez pues mencionado cuáles son los 7 puntos por los cuales es importante adorar. Ahora, ¿pero qué es? ¿Qué es la adoración? Adoración a Dios es rendirle tributo, honra y gloria por lo que Él es. Eso es la adoración. Es rendirle a Dios tributo, gloria y honra por lo que Él es. Por lo que Dios es. Entonces, si tú no sabes lo que Dios es, entonces no puedes desarrollar la adoración. Yo te preguntaría a ti, ¿qué es Dios? Si pasan 20 segundos y ya no sabes qué más decir, significa que tienes muy poco conocimiento de Él o muy poca retentiva de la persona del Padre. Y si eso es así, entonces vas a tener que entonces ir a la palabra de Dios,
Vas a tener que estudiar un poco porque no es posible adorar sin la palabra de Dios. Podemos sostener nuestra adoración por la experiencia, ¿verdad? Podemos sostener nuestra adoración por el testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Por ejemplo, si tú has sido sanado, entonces tú le puedes adorar por eso, le puedes adorar porque Él te sanó. Pero no es suficiente. Hay muchas facetas de Dios y lo que Él es, que no solamente hace contigo, sino tiene que ver con su naturaleza, con su persona. Porque nosotros adoramos precisamente a la persona. Adoramos a Dios con sus atributos, a través de sus manifestaciones. Entonces tienes que estudiar los atributos de Dios. Por ejemplo, Él es el Dios todopoderoso. Eso es un atributo. Dios todopoderoso. Otro atributo es Él es el buen pastor. Otro atributo, Él es el Rey de Reyes. Otro atributo, Él es el Señor de Señores. Otro atributo, Él es el Dios de poder. Bueno, Dios todopoderoso, ya lo dijimos, Él es el Dios omnipresente, entonces. Está en todo lugar. Él es el Dios omnisciente, que todo lo conoce. Él es más dulce que la miel. Él es el Dios de misericordia. Él es el Dios de paz. Él es el Dios de justicia. Y así, etcétera, 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 que son muchos atributos los cuales tiene Dios y que son necesarios que tú lo tengas presente en tu mente y en tu corazón. Entonces lo que tienes que hacer para ayudarte en la adoración es estudiar, meditar, reflexionar sobre cada atributo de Dios. Vas a tener que hacer una lista de los atributos de Dios e ir reflexionando, meditando acerca de cada uno de ellos en tu corazón. Cuando los interiorices y estén en tu mente, entonces vas a poder tener material para adorar. El recurso que tiene la adoración viene de la palabra de Dios, del conocimiento de la persona de Dios. Si no tienes ese recurso, no es posible adorar. El combustible de la adoración es la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la adoración? Es rendirle a Dios tributo, honra y gloria por lo que Él es. Entonces tú se lo vas a decir a Él. Es decirle a Él eso. Entonces, tú le vas a estar diciendo y le vas a estar reconociendo pues conforme a cada uno de los atributos y a la forma de ser que Él tiene. ¿Qué es la adoración? Es una actitud que viene del espíritu, la adoración. La adoración no es una rutina, en el sentido tradición, ¿no? En el sentido de costumbre. La adoración no es una mecánica, pues. La adoración no es un acto mecánico de decir palabras y que por decir palabras entonces ya es suficiente y estás adorando. Puede ser que te aprendas las palabras de adoración y no estés adorando porque lo estás haciendo mecánicamente. La adoración es una actitud del espíritu, viene del espíritu, del ser interior, de lo profundo de nuestro ser. Allí es donde fluye y nace la adoración. Es una actitud del interior que no tiene que ver con posturas físicas. Hay personas que dicen, es que yo no puedo adorar si no estoy arrodillado. Bueno, es una costumbre, pero no tiene nada que ver el arrodillarse necesariamente con la adoración. Es más una costumbre que otra cosa. Podemos adorar parados, podemos adorar sentados, podemos adorar hasta acostados, pero obviamente, pues si estamos dados a dormir, estamos dados a que vamos a
a provocar pereza, no vamos a hacerlo acostados. Vamos a hacerlo pues parados. Algunos lo hacen o los podríamos hacer caminando, no solamente estar parados en un punto, en un solo lugar, sino caminando y variar, ¿no? Sentados un momento, parados en otro momento, caminando en otro momento. Y en cualquier lugar podemos estar adorando. Pero obviamente hay lugares más recomendados que otros. Se produce en el interior la adoración. Se produce en el interior. Es una actitud del corazón por lo cual fluye constantemente. Tenemos que estar conectados a nuestro espíritu, con la conciencia, teniendo una conciencia del interior. Tenemos que desarrollar esa conciencia. La adoración, el acto de adorar, sacar un tiempo específico, diario, el cual debe de hacerse, va a producir una conciencia en nuestro ser interior. Vamos a estar más conscientes del mover de nuestro espíritu y esa conciencia debe estar activa siempre, las 24 horas, aún durmiendo. Es algo que se tiene que ir aprendiendo. Es un nivel mayor, es el nivel más alto, la adoración 24 horas con la conciencia puesta en el interior, en nuestro espíritu. Pero eso merece otro tema, del cual pues yo he hablado en algún otro momento también, pero no es el tiempo ahora. Ok, entonces eso es lo que definimos nosotros como adoración. Es un acto interior que viene del espíritu. Implica que tienes que concentrarte no por fuerza mental, sino por enfocarte. Cuando digo en concentrarte, no es fuerza mental, sino enfocarte en el interior. Olvidarte del exterior y visualizar el interior y adorar. Adorar, estando consciente pues, de lo que está ocurriendo en el mover del espíritu, rindiéndole a él tributo, honra y gloria por lo que él es. Requisitos para adorar. Requisitos, sí hay requisitos. Primero, haber nacido de nuevo. Porque para adorar en espíritu y en verdad se requiere hacerlo en espíritu, pero si el espíritu está muerto, no hay forma de que podamos presentar adoración. El espíritu se muere cuando la persona, o está muerto cuando la persona se apartó de Dios. Hay personas que fueron cristianas, se apartaron de Dios y el espíritu volvió a morir otra vez. Se apagó el espíritu, pues totalmente apagado. Andan en el mundo, fueron cristianos, tuvieron el espíritu vivificado, sí, adoraron en un tiempo, pero a esas personas que ya tienen el espíritu apagado, no hay forma que puedan adorar. Solamente si son vivificados otra vez, solamente si actualmente nos han apartado de Dios. Lo digo porque hay personas que están en las iglesias y tienen el espíritu muerto. No tienen el espíritu vivificado, aunque canten canciones cristianas. Algunos no son catalogados como hijos de Dios. Me he topado esto yo en las liberaciones, personas que llegan a pedir liberación porque tienen algún tipo de necesidad y los demonios dicen, es que ella o él no es un hijo de Dios. Y verifico y hago que la persona reciba a Jesucristo otra vez en su corazón de la forma correcta. Cuando me doy cuenta que yo le explico el evangelio real, el evangelio correcto, y pues la persona dice, no sabía eso, y ya tiene 7 años de ser cristiano,
7 años de estarse congregando en un lugar, e inclusive sirviendo al Señor en algún puesto, inclusive en la alabanza, en el equipo de alabanza y adoración de la iglesia. Entonces vea, hermanos, que esto es un asunto pues que no es por una religión. Eh, pues no tenía esta persona este nuevo nacimiento, y a través de la enseñanza del evangelio verdadero, y que eso hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se está predicando es el evangelio correcto. Pues esta persona llega al conocimiento real de Dios y se regenera ese espíritu. Y es con ese espíritu que se adora. Entonces es un requisito para adorar en espíritu y en verdad. Tiene una persona que haber nacido de nuevo. Segundo requisito es que debe tener como alimento la palabra de Dios. Debe estar alimentándose de la palabra de Dios para poder adorar. Yo le dije que debe de estudiar los atributos de Dios, sí. Claro que debe estudiar los atributos de Dios, pero si solamente se queda estudiando los atributos de Dios sin alimentarse de la palabra de Dios, no va a haber suficiente combustible para adorar. La adoración debe provenir de un espíritu que esté alimentado, y parte de ese alimento viene a través de la palabra de Dios. Así que es sumamente importante leerla, estudiarla y meditarla. Agarrar versículos bíblicos y meditarla, reflexionando para que penetre en nuestro ser interior y en nuestra mente. La palabra de Dios es vital. Claro que conforme muchos años tiene el cristiano, pues es mucho más fácil que esa palabra esté ya depositada en el corazón. Pero siempre es importante el alimento, el repaso, porque Dios trae siempre cosas frescas, nuevas revelaciones, para que nuestro espíritu se fortalezca más. Entonces la adoración tiene que ser con un espíritu fortalecido. Para que tengas espíritu fortalecido, debes de estarte alimentando todos los días con la palabra de Dios. Leyendo un salmo puede ser parte de ese alimento. Leer un salmo, ¿ok? Y después adoras. Pero otro momento, no solamente vas a leer un salmo, sino que puedes estudiar algún capítulo de los evangelios, o algún capítulo de las epístolas, de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Y entonces, o meditas en algún versículo, sacas el capítulo, lo lees, lo comprendes, y después meditas en ese versículo. Con que hiciste eso en el día, en algún otro momento puedes sacar el tiempo de oración. No tiene que ser seguido. Sacas el tiempo de oración en algún otro momento, pero ya hay palabra, ya hay alimento. Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años. Cuando yo empecé, el Señor pues comenzó a hablarme, el Espíritu Santo me comenzó a enseñar cómo adorar. A la verdad, la adoración yo no lo aprendí en la iglesia. Yo asistí a una iglesia con palabra sana, doctrina sana. No se predicaba, las predicaciones no eran historias simples, ¿no? Siempre la predicación era de lo que la Biblia decía. Y una buena iglesia, donde era el pastor pues, que estaba bien fundamentado en la palabra del Señor, y de ahí no se apartaba. Y aprendí pues por muchos años. Yo estuve allí en la iglesia siendo pastoreado por unos 25 o 23 años aproximadamente, durante todo ese tiempo. Nunca fui una persona que anduvo de iglesia en iglesia, brincando de un lugar a otro lugar, buscando cosas nuevas.
porque pues entendía que Dios me había puesto en un lugar con un propósito, y ahí estuve yo siendo fiel antes de llamarme al ministerio de pastor. Y recuerdo que ahí fue en la experiencia personal donde yo aprendí a adorar. No fue por un mensaje, porque nunca recibí un mensaje como este. Precisamente, nunca recibí una guianza de cómo es que verdaderamente tenía que hacer la adoración. Veía a la gente que adoraba y yo repetía, pero nadie me enseñó. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme, y después de adorar varias veces en varios días, a como pues yo creía y según lo que el Espíritu me enseñaba, entonces una vez comencé a adorar y el Señor me detuvo, me dice: ¿por qué me adoras? Y yo: ¿cómo que por qué te adoro? Sí, no puedes adorarme. Así me dijo: no puedes adorarme. Entonces, ¿cómo, Señor? ¿Será Satanás quien me está hablando? ¿O serán ideas mías? ¿O será el demonio quien me está diciendo esto para que yo no adore a Dios? Fíjate que si yo hubiera sido un religioso, yo reprendo a Satanás, echo fuera a Satanás y voy, y es Dios quien me está hablando, ¿no? Entonces yo fui más sensible y le dije: Señor, ¿pero por qué me dices eso? No has estudiado mi palabra. Estudia mi palabra y después me adoras. Eso fue lo que el Señor me dijo. Cuando el Señor me dijo eso, yo entendí todo. Entendí lo que te estoy diciendo. Que el combustible de la adoración es la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante tener en tu vida cristiana una rutina, no de mecánica, sino una agenda, pues, que en el día debes de comer un poquito de la palabra de Dios, para entonces en algún otro momento o seguidamente te tendría que tomar más tiempo. Entonces, adorar al Señor, sacar tiempo de oración, eso se debe hacer todos los días. Todos los días debe tener esta rutina. La lectura, el aprendizaje de la palabra de Dios y la adoración. Bueno, cuando el Señor me dijo eso, que tenía que primeramente ir a la palabra de Dios antes de adorar, yo me pregunté: ¿a dónde voy? ¿Verdad? ¿Pero a qué parte de la Biblia tendría que ir? Y el Señor no me respondió. Entonces yo fui a un salmo. No recuerdo cuál salmo fue, pero fui a un salmo. Esto me pasó como 2 o 3 veces. No solamente fue una vez, sino que me pasó como 2 o 3 veces que el Señor llamó la atención y me dijo: tienes que alimentarte de la palabra para adorarme. Pues es lo más fácil, un salmo, ¿verdad? Es lo más fácil, lo más digerible. No hay mucho problema en interpretarlo. Y entonces pues fui a un salmo y comencé a leerlo y comencé a interiorizarlo en mi corazón. Duré como unos 10 minutos en ese salmo, y cuando lo hice, dije yo, bueno, voy a probar, a ver si me dice que me falta. Y comencé a adorar y fluyó todo bien. El Señor no volvió a decirme nada más. Entonces, un requisito es que debes tener como alimento la palabra de Dios. Requisito para adorar. Otro requisito, estos son requisitos importantísimos. No puedes tener una falta de alguno de ellos. Todos son requisitos mínimos. Otro requisito es que debe de haber arrepentimiento. O sea, debes de tener confesión de pecados y arrepentirte. Si tienes pecados y no hay conciencia de ese pecado y no hay arrepentimiento, entonces entras sucio en la presencia de Dios queriendo adorar, cuando hay una separación entre Dios y tu persona por el pecado que tienes. Recuerda que el pecado te separa de Dios. Entonces no va a funcionar. Tú te engañas en la adoración, crees que lo estás haciendo bien,
pero no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo muy mal porque no hay confesión de pecados, no hay arrepentimiento. Entonces tienes que trabajar en eso, en la conciencia de pecado, pedir perdón al Señor y arrepentirte. Cuando hagas eso, entonces eres apto para adorar. Entonces, ¿cuándo debo estar pidiendo perdón por los pecados? En el momento que lo cometas el pecado. Debes tener una conciencia. No todos los cristianos tienen conciencia del pecado que cometen. Es un proceso. Entonces debes de decir, cuando ya no tienes más conciencia del pecado, porque no sabes qué más pecado pudiste haber cometido, debes de decir, Señor, perdóname por todos los pecados que mi inconsciencia no sé que tengo. Perdóname por los pecados por mi ignorancia. Perdóname por los pecados que están en mi subconsciente, que no están en mi conciencia, como los pecados en sueños. Perdóname, Señor, los pecados que se me olvidaron, que ya no recuerdo, pero los cometí. Pues ya no sé cuáles son, se me olvidaron. Perdóname por los pecados que se me olvidaron. Tienes que pedir perdón por eso. Y habiendo dicho los que ya estabas conscientes, porque sí tienes que decirlo, los pecados conscientes tienes que decirlo. Tienes que confesar pecado por pecado, punto por punto. Tienes que confesar cada uno de ellos. Ya cuando ya se termina tu conciencia, pues entonces oras pidiendo perdón de la manera que te estoy indicando. Es un requisito para poder adorar en espíritu y en verdad. Otro requisito para adorar es humildad. No puedes entrar a la presencia de Dios con orgullo, que es otro pecado más. Pero algunos no entienden delante de quién están. Tienes que tener conciencia que estás delante del Dios sublime, del Dios todopoderoso, del Dios eterno, del creador de todas las cosas, y que Él está reinando en majestad y en gloria. Tienes que tener conciencia que Él es el dueño de todo lo que existe y que le debes respeto y honra. Tienes que estar consciente de que ante esa majestad eres muy pequeño, y ante esa majestad pues se requiere que entres con humildad a su presencia. No vas a entrar con arrogancia. A la presencia de los reyes se entra con la cabeza agachada hacia abajo, mostrando reverencia. No se entra de espaldas. Hay cristianos que están adorando, comienzan a adorar y comienzan entrando a la presencia de espaldas de forma incorrecta, con arrogancia, con orgullo, con altivez. No puedes entrar así. Tienes que entrar humillado. Por eso es importante que veas tus pecados primero y esos pecados te ubiquen. Y que seas autocrítico. De verdad, que tengas esos ojos y esa conciencia de lo malo que tú eres ante un Dios perfecto y 100% santo. Estás ante un Dios así y Él exige santidad, por lo cual debes de pedir perdón y estar consciente de tus faltas. Así que debe haber humildad. Quinto requisito, debe haber un deseo por buscar de Dios. Cuando vas a adorar, tiene que haber ese deseo. No puedes entrar porque el pastor me lo dijo simplemente. No, tienes que entrar a la presencia de Dios a adorar porque hay un deseo por buscar de Dios. Tienes que tener ese deseo por buscar de Dios. Ahora tú dices que no tengo deseo de buscarlo, pero lo voy a hacer. Bueno, hazlo y pídele a Dios que te ponga el deseo. Señor, sé sincero con Dios, dile, Señor, no entro sin deseo, pero te pido que me pongas el deseo. Entro porque sé que lo que tengo que hacer, entro por obediencia. Obviamente, pues ahí no suponemos, pero sí sucede que hay personas que entran por religiosidad nada más, por costumbre. No, tenemos que tener una expectativa, un deseo de buscar de la persona, un deseo de tener un encuentro con el Padre, un deseo de amar a Dios, un deseo de estar con Él.
Tenemos que tener ese deseo, tenemos que desarrollar ese deseo y es un requisito para adorar. Cuando ese deseo no está, no funciona. No funciona la adoración cuando no hay corazón, cuando no hay deseo. Muy bien, sexto punto de requisito para adorar es debes tener el motivo correcto para buscar a Dios. ¿Ok? Estuvimos hablando del punto pasado que tienes que tener un deseo. Pero ¿cuál es el motivo de ese deseo? Debes tener un motivo correcto. ¿Okay? No puede ser para obtener un beneficio. Tú sabes que cuando adoras, Dios te va a ayudar, Dios te va a responder muchas cosas que no te ha respondido, porque eso es lo que va a suceder. Como oyes ese mensaje o ya sabes que es así, entonces lo buscas por beneficio propio, lo buscas por egoísmo, es tu ego, lo buscas para alimentar tu ego y tu necesidad. Simplemente porque quieres que Dios te responda, te lo buscas por el beneficio. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere una adoración que sea por beneficio personal del que adora. La adoración en espíritu y en verdad no es así. No es una adoración porque me voy a beneficiar. Adoro porque lo voy a buscar. Tengo el deseo de buscarle porque estoy pensando en el beneficio. No. Así que no es así. Tampoco es para obtener poder. No lo puedes buscar para obtener poder. No puedes. El motivo y el deseo de buscarle no puede estar centrado en obtener poder, porque has visto y quieres el poder de Dios para ministrar, para cosas buenas. Posiblemente quieres el poder de Dios, pero a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que lo busques a Él por el poder que Él te puede dar. Sí, que Él va a dar un mayor poder a aquellos que adoran más, a aquellos que tienen una vida de adoración más plena con Dios. Pero si lo buscas por eso, no va a ser del agrado de Dios la adoración que tú presentas. Debe ser movido por el amor de Dios. El motivo correcto para adorar es porque le vas a amar a Él. El motivo correcto para adorar es porque le vas a amar a Él. Y aquí muchos fallan, aquí, en este aspecto, en este requisito. Por eso la adoración se vuelve rutina, se congela, se vuelve sin sentido muchas veces porque no está el motivo correcto en el deseo de buscarle. Sí, hay un deseo de buscarle, pero no es el motivo correcto. Tú entonces buscas a Dios, tienes el deseo de buscarle porque tienes el motivo de adorarle por amor, porque le quieres amar a Él. Y ya le amas porque Él te amó primero, dice la palabra de Dios. Entonces tienes algo del amor de Dios que te ha dado para amarle a Él. El amor para amar a Dios no proviene de tu carne, de tu yo. El amor para amar a Dios proviene de Dios mismo. Pero a todo Dios nos ha amado. Y como a todo Dios nos ha amado, tenemos algo para poder iniciar nuestra adoración. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Te ama Dios porque crees que Dios te ama. Ya tienes suficiente material espiritual para que toca tu vida para entonces amarle por lo que Él es y lo que Él ha sido contigo. Otro requisito, 2, 4, el séptimo requisito es que para adorar es que debe ser a solas. La adoración, aunque podemos hacerla en grupo, no es la adoración que Dios busca realmente. La adoración que Dios busca de cada uno de sus hijos es una adoración personal. Es una adoración a solas con Dios. Hay gente que solamente adora en grupo. Pues obtendrá algunas cosas de Dios, pero no lo mayor. Lo mayor
y lo más fabuloso de Dios ocurre en la intimidad, ocurre en la adoración a solas con Él. Es lo más grandioso que puede haber, mucho más que una adoración grupal o una adoración congregacional. Es mucho más profunda la adoración personal, pues, y cuando uno comienza a hacerlo, uno comienza a ver que la adoración muchas veces que se hace en grupo, pues nunca llega al nivel de una adoración personal cuando se ha penetrado en la intimidad con Dios. Esos son los requisitos entonces para adorar: haber nacido de nuevo, tener como alimento la palabra de Dios, haberse arrepentido de los pecados, entrar con humildad, tener el deseo de buscarle, tener el motivo correcto para buscarle y hacerlo a solas, sin, sin bloqueos, a solas, sin interrupciones. ¿Qué es lo que no debes hacer? Y aquí vamos a terminar. ¿Qué es lo que no debes hacer en la adoración? Primeramente, no debes adorar sin confesar tus pecados, nunca. Debes de haberlos confesado. Eso ya hablamos hace poco como un requisito. Pero muchos lo hacen, muchos entran a adorar y tienen hasta días sin confesar sus pecados. Mal, muy mal. Esa adoración muy posiblemente, seguramente, no funciona. Hay personas que nunca le han pedido perdón a Dios por el orgullo, por ejemplo, porque se creen que no son orgullosos. Entonces, como se creen que no son orgullosos, se engañan a sí mismos y entonces tienen años de no pedir perdón por orgullo. Entonces sacan 3 horas de adoración supuestamente, pero tú ves el fruto es mínimo. El fruto que tiene esa persona casi que es nulo, porque no lo está haciendo correctamente, no ha pedido perdón por sus pecados, y hay que pedir perdón por todo, hermanos. Los seres humanos somos orgullosos. El pecado más prominente de todo ser humano es el orgullo. Es el pecado mayor y el más importante, el orgullo. Por si usted no lo sabía, y hay muchos que no lo saben, que lo tienen y que tiene que pedir perdón frecuentemente por esto. Además de otros pecados, obviamente. Entonces no debes adorar sin confesarlos. Son cosas que no debes hacer en la adoración. ¿Qué más no debes hacer en la adoración? No debes adorar en carrera. Vienes del trabajo o vas a trabajar, adoras en la mañana, pero adoras con el tiempo limitado. Solo tienes media hora de adoración. No digo que no lo hagas así, pero más bien si te agarró tarde y la media hora te agarró tarde, está agarrando tarde para la media hora, porque ya estás en carrera, bañándote, arreglándote, haciendo cosas, estás agitado, estás estresado y estás con cierta ansiedad porque estás midiendo las horas y los minutos. Cuando llegas al tiempo de adoración, llegas cansado y llegas sacando la lengua. No le gusta a Dios eso. La adoración a prisa, no le gusta eso. Tienes que ser una adoración que esté en el reposo. No puedes empezar la adoración así. No puedes, estás empezando en la carne, porque ya el estrés, la ansiedad, la carrera se puede convertir en un pecado. Y aunque lo confieses, pues vienes así, en un estado que no es el estado de paz y tranquilidad. Ten mucho cuidado. Cuando tienes compromisos varios en horas fijas y necesitas adorar, tienes que saber que tienes que hacerlo en el reposo, que nunca debes hacerlo en carrera. Y el momento de oración no puede ser así como que saliendo de prisa, ¿no? Como diciendo, uy, rápido, rápido, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, te exalto. Y así como, pero mecánico y supuestamente te concentras en tu interior y todo, pero lo estás haciendo en carrera, presionado. No
debes hacerlo así, es incorrecto. No debes hacer así la adoración. ¿De qué otra manera no se debe hacer? Bueno, no debes adorar con ruido o con distracción. No debes adorar con ruido o con distracción. Si hay mucho ruido, apártate y enciérrate para que no entre ruido. Y si hay distracción, ya sea de teléfono celular, apaga tu teléfono, silencia tu teléfono, no responda a las llamadas. A veces es bueno decir en la casa, no estoy para nadie. Y si el pastor me llama, tampoco estoy. Para nadie estoy. No le contesto el teléfono a nadie. No digan, por favor, que estoy ocupado, que dejen el recado, pero que no estoy para nadie. Y dejen dicho eso. Y sacan el tiempo exclusivo para el Señor. No permitas estar con ruido o con distracción. No puedes estar adorando con el televisor encendido. No puedes, no debes hacer eso. ¿Qué más no debes hacer en la adoración? Y lo que nunca debes hacer en la oración, que la gran mayoría de cristianos hace, es adorar pidiendo. Adorar pidiendo. Eso no debes hacerlo. Yo he hecho este experimento, lo he hecho varias veces con cristianos y les he dicho, vamos a adorar. Hermano, diríjanos unos 10 minutos de adoración. Y el hermano comienza bien. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Y a los 10 segundos de estar diciendo algunas palabras de adoración, a los 10 segundos comienzan a pedir. Comienzan a pedir. Señor, llénanos de tu presencia. Y aunque parece bueno, ya no es adoración. Decirle al Señor que nos llene de su presencia no es adoración. Y así hay cantos también que son lentos y no por ser lento es adoración. Lléname de tu espíritu, eso tampoco es adoración, es pedir. Pero no solamente eso, sino que la persona comienza, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes y que nos ayudes en esta reunión o que nos ayudes en cada uno en particular. Mira el problema de fulano. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria. Y comienzan a mezclar un poco de adoración, un poquito de adoración con petición, un poquito de adoración con petición. Y se vuelve el momento de adoración en una pedidera donde el 80% del tiempo fue pedir y el 20% fue adorar. Y es una mezcla que a Dios no le agrada para nada. Para nada. A Dios le repugna la adoración cuando viene con peticiones. Así que no debes pedir. Ahora, ¿pero puedo pedir un poquito? No, nada. Elimina y erradica la petición. Elimina y erradica la intercesión en la adoración. La adoración es darle a Dios gloria y honra por lo que Él es. Y punto. No tiene que ser nada para ti. Tú no puedes estar pidiendo porque es para ti. Y así hay mucha canto hoy que supuestamente es de adoración y lo que hace es inflar el ego porque es para uno, es para el beneficio de uno. Entonces no puedes, podrías decir darle gracias a Dios pero por cosas que Él te da, pero fíjate que ya estás en un límite, en un hilo delgado, ¿no? A pasar a convertirse esa adoración en algo que no es adoración. Podrías decir, Señor, te doy gracias porque tú me ayudas con mis situaciones, con los problemas que tengo. Te doy gracias, Señor Dios, porque tú me sacas de toda situación que ha sido difícil en mi vida. Suena bien todavía, pero en cualquier momento puedes estar pidiendo. En cualquier momento se puede convertir esa gratitud, se puede convertir en algo carnal, que no es algo que a Dios le vaya a gustar. Debes dar gracias a Dios, sí, debes gracias a Dios, pero no puedes centrarte en ti. Aún ni en la gratitud
ten mucho cuidado con eso. Cuando comienzas a centrar la adoración en tu persona y no en Dios, profanaste el momento de la adoración y ya el Señor no va a recibir eso. Entonces la presencia de Dios y el crecimiento que Dios quiere provocar en ti y el poder que quiere manifestar no va a ser el mismo nunca. Muy bien, hermanos, entonces hemos hablado sobre la importancia de la oración, 7 aspectos. Hemos hablado sobre qué es la adoración. Hemos hablado sobre los requisitos para adorar. Y hemos hablado sobre las cosas que no debes hacer cuando adoras. Sirva esto de introducción para la adoración profunda, de cual estaremos hablando en esta serie la próxima reunión. Dios les bendiga y Dios les guarde y vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos que han estado atentos a este mensaje. Que quede en su corazón y en su mente, Señor, y que se corrija el que está desviado de la oración en espíritu y en verdad, que es la oración que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacerlo correctamente, conforme a la palabra que se ha predicado en este día. Todo es para honra y gloria de nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.